El gobierno nacional aseguró haber alcanzado el consenso necesario para enviar al Congreso el proyecto de reforma laboral. ¿En qué consiste, Sebastián Goiburo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Daniela. Sucedió en la tarde de ayer en una reunión entre la cúpula de la CGT y el Ministerio de Trabajo de la Nación y se llegó a un acuerdo para esto que decís vos, el proyecto de ley de reforma laboral. En principio lo que se trata es una reforma de la ley de contratos de trabajo y en el día de ayer, tras una serie de negociaciones que se habían extendido en las semanas anteriores, tensas por cierto, con idas y vueltas, con dichos y contradichos por parte de ambas entidades involucradas, se llegó a un principio de acuerdo que hace que los técnicos del Ministerio de Trabajo de la Nación estén trabajando en estos momentos a contrarreloj para determinar estas modificaciones y presentar el proyecto en el Congreso, que ingresa precisamente por la Cámara de Senadores. Vamos a ver un poco de qué se trata. Lo que se sabe hasta el momento, hay que tener muy claro esto. Se trata por ahora de un proyecto de reforma laboral que puede sufrir modificaciones no solamente en estas horas, sino también en el Congreso mismo cuando comience el debate. Lo vemos claramente en la primera placa que hemos preparado para hablar acerca de esto. Proyecto de reforma laboral, 145 artículos, lo que primero se supo. 14 estaban en discusión con los gremios. Se trata de reformas generales que luego, según lo que dice el gobierno, serían especificadas sector por sector, es decir que las mayores reformas llegarían en cada actividad económica, en cada paritaria, en cada discusión, sector por sector. Hay voces a favor y hay voces en contra. Voces a favor que dicen fundamentalmente que traerá mayor empleo, competitividad por parte de las empresas, también menos litigiosidad laboral y por lo tanto estiman que reactivará la economía de nuestro país. Las voces en contra son contundentes y hablan de precarización laboral fundamentalmente por este tipo de flexibilización de las leyes laborales. Vamos a seguir a la siguiente placa donde hablamos acerca de los acuerdos a los cuales se llegó en el día de ayer. Había una serie de cosas que ya se sabían de esa reforma que luego de las negociaciones con la CGT se dieron marcha atrás. Por ejemplo, fíjense, la marcha atrás con la definición de trabajo. Desde allí mismo partían las modificaciones en la ley de contrato de trabajo. Se dio marcha atrás con la igualdad entre empleador y empleado y se vuelve a entender el trabajo como una situación de tutela prácticamente del empleador sobre el empleado, lo cual equipara de alguna forma, esta modificación que se quería hacer equiparaba los derechos y las obligaciones de ambos. El cálculo de las indemnizaciones con horas extras y comisiones. Atención con esto, se quería hacer un cálculo, una base de cálculo donde solamente se calculará en base a los salarios del trabajador y no así las otras percepciones que tiene el trabajador. Esto se dio marcha atrás y seguirá haciéndose este cálculo con las percepciones tales como comisiones, horas extras, bonificaciones que el empleado recibe a lo largo del año y que luego a la hora de calcular la indemnización se tiene que hacer un promedio y se tiene que tener en cuenta, y esto sin lugar a dudas sube el monto de la indemnización al final de cuentas. Responsabilidad solidaria de las tercerizaciones. ¿Qué es esto? Básicamente, hoy por hoy, una empresa, por ejemplo, de limpieza, que le presta servicio a otra empresa principal. La empresa principal tiene una responsabilidad sobre esos trabajadores de limpieza que ayudan y que son parte de la organización, de que su propio empleador les pague en término y cumpliendo con todas las legislaciones laborales. Esto se hace a través de los formularios 931. La modificación que se quería hacer es que esa empresa principal no tenga ningún tipo de responsabilidad sobre esos empleados tercerizados. Entonces, de esa forma, el tercerizado directamente trataba con sus empleados y no así la empresa principal. O sea, se limita, digamos, las tercerizaciones, Seba. Exactamente. Y de esa forma se ha dado marcha atrás luego de que
se plantee por parte de la CGT de que no querían que esto se llevara a cabo. Algunos interpretan que era ir justamente a romper con las bases del poder del sindicato de camioneros, entendiendo que justamente la creación del sindicato de Moyano, la creación del poder del sindicato de Moyano se ha hecho en base a esto, ¿no? En los reclamos a las empresas que contrataban el servicio de los transportes y no sobre las empresas de transporte precisamente. Además, postergar el discutido banco de horas. ¿Qué es el banco de horas? Básicamente lo que significa el banco de horas es que se tabulaban la cantidad de horas mensuales y ya no se le pedía al empleador que las distribuyera en cargas horarias fijas, sino que tuviese en cuenta esa cantidad de horas a fin de mes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si cumplimos 192 horas a final del mes, podíamos hacer un día 8, otro 6, otro 3, y de esa forma acomodarlas a la necesidad del empleador. La CGT dijo no. El gobierno también dio marcha atrás con este aspecto y también se dio marcha atrás con dos nuevas categorías que se creaban de trabajadores por fuera de la ley de contrato de trabajo, que era la del trabajador autónomo independiente con 4 colaboradores, decían en su responsabilidad, y que de esa forma no tenían que tener una ley de contrato, y así la de los profesionales con casi exclusividad con algunas empresas. Algunas de las modificaciones que se realizaron y que al parecer no llegarían en este proyecto que ingresará en las próximas horas al Congreso de la Nación. Algunos otros puntos se los mostramos rápidamente de esta reforma laboral en la siguiente placa. El blanqueo, que es la idea del gobierno nacional de registración de empleados en negro para, a través de algunos beneficios al empleador, un capítulo aparte para pasantías, incremento de la licencia por paternidad de 2 a 15 días, el hombre va a poder tener esta licencia, y también licencias sin goce de sueldo para el empleado por 30 días por razones particulares. Aparece esta figura en la ley de contrato. Y además, la Agencia de Evaluación de Tecnología de Salud, que allí los sindicatos no pusieron para nada reparos porque precisamente responde a un requerimiento que hacían, es para bajar la litigiosidad con respecto a las obras sociales que muchas veces los usuarios le hacían juicio y por lo tanto tenían pérdidas económicas los sindicatos. A eso responde fundamentalmente el objetivo de este último punto. Son todas cuestiones, Daniela, que a lo largo de estos días vamos a comenzar a conocer en detalle, porque estos 145 artículos se van a conocer en su totalidad y todo depende si ingresa en el día de mañana o ya la semana que viene al Congreso de la Nación. Gracias, Eva. A ustedes.